Hola, mi nombre es Sebastián Laya y hoy profundizaremos sobre la literatura. Más allá de ser manifestación artística de la palabra, se ha configurado como un espacio que es capaz de dar fiel reflejo de la realidad con fantasías, muchas veces necesarias. En este caso, la literatura romántica de la segunda mitad del siglo XIX propone unos exponentes clave que han sido de gran relevancia en el estudio de la literatura universal, como lo es el romanticismo, el cual se originó en Alemania a finales del siglo XVIII como una respuesta al racionalismo de la Ilustración y el neoclasicismo, dándole preponderancia al sentimiento. Así que hoy vamos a profundizar sobre las características y obras del género narrativo y novelas pertenecientes al movimiento del romanticismo de la Europa del siglo XIX. Iniciamos con una introducción organizando cada uno de los contenidos, y estos son: definición del romanticismo, origen e historia, características del romanticismo y la literatura, con énfasis en la novela, enfocándonos en el romanticismo de la Europa del siglo XIX y, finalmente, las conclusiones. Para introducirnos en este tema tan interesante, podemos empezar con el romanticismo. Es conocido como un movimiento literario esencialmente, pero también como un movimiento artístico e incluso como una actitud vital. De esto podemos deducir la gran importancia que tuvo el movimiento romántico en todos los niveles. Se creó en la primera mitad del siglo XIX. Su origen y sus bases se encuentran en Alemania, en los movimientos nacionalistas. Destaca la importancia del sentimiento y la imaginación. En el avance de la literatura romántica se destaca la imaginación sobre la razón, la emoción sobre la lógica y la intuición sobre la ciencia. Son innumerables los intentos que se han hecho para definir el romanticismo y las incontables ocasiones en las que se ha puesto de manifiesto la imposibilidad de circunscribir el término a un marco espacio-temporal aislado del trayecto que recorre la historia de la humanidad. En el caso de la literatura, fue la disciplina en la que se produjeron las primeras manifestaciones románticas. Es así como los escritores prefirieron las lenguas locales, así como la incorporación de las tradiciones populares. En este mismo orden de ideas, la novela fue uno de los géneros más representativos al describir el mundo sin idealización. Surgió un interés por lo nacional y por el pasado, lo cual favoreció la aparición de la novela histórica. Se popularizó la publicación de obras en entregas periódicas y de este modo la difusión de la literatura se masificó. Se pueden decir que fue una nueva corriente que apostaba por una estética distinta, una filosofía nueva y una nueva manera de hacer y entender el arte. Ahora bien, según el autor Gress, señala que es una apuesta para el yo subjetivo y por la exaltación de las emociones y del mundo onírico. Se hizo un regreso al pasado, al folclore nacional y a las tradiciones, para encontrar la individualidad del país y sus características. Y, finalmente, los autores románticos sintieron cómo, por fin, se podían liberar, mostrar y decir las cosas tal y como las veían ellos. En cuanto al origen y la historia que llevó al surgimiento de este movimiento en Europa, tenemos que fue un movimiento estético que se originó en Alemania a fines del siglo XVIII, como una reacción al racionalismo de la Ilustración y el neoclasicismo, dándole preponderancia al sentimiento. Principalmente se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Alemania a Inglaterra, Francia, Italia, España, Rusia, Polonia, Estados Unidos y las recién nacidas repúblicas hispanoamericanas. Se fragmentó en diversos corrientes, como el parnasianismo, el simbolismo, el decantismo o el preferralismo, subsumidas en la denominación general del posromanticismo, una derivación del cual fue el llamado modernismo hispanoamericano y español. Surgió en Europa a través de la crisis del antiguo régimen, a partir de la Revolución Francesa,
el fracaso del proyecto napoleónico y las restauraciones monárquicas, los cuales provocaron un sentimiento de decepción en la sociedad. Eso hizo que la creciente industrialización tuvo como consecuencia una masiva movilización de la población, desde las áreas rurales hacia las urbanas. Crecieron rápidamente, lo cual hizo que se afianzara la burguesía como clase social y en ascenso. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Estos cambios acelerados constituyeron una sociedad desencantada con los procesos históricos inmediatamente anteriores, pero también curiosa en los viajes, la novedad, las culturas ajenas, lo diferente y lo exótico, como modo de evasión de la realidad. Seguidamente, veremos las características del romanticismo en la literatura. Entre las características del romanticismo en la literatura tenemos predilección por los sentimientos y la subjetividad. Esta fue una de las grandes intervenciones de los autores románticos, que sintieron como por fin se podían liberar, mostrar y decir las cosas tal y como las veían ellos. El espíritu de rebeldía de sus máximos exponentes, que no se dejaron influir por la comodidad de los cánones establecidos. Al contrario, lucharon por lo que creían, que era un mundo donde se pudieran expresar de forma libre, dejando de lado el academicismo. Sentimiento nacionalista. El romanticismo tuvo un gran carácter nacional, influido por sus principios, basados en que era necesaria tener una identidad como pueblo y por lo tanto un yo colectivo. Recurrir a la nostalgia por el pasado. Los artistas románticos veían el pasado como algo bueno, como un tiempo en el que las cosas iban mejor, y rememoraron lo que sintieron en ese preciso momento. Buscar la sublimidad, más conocida como encontrar la belleza en aquello que desde fuera se podía ver como terrible o incómodo. Carácter individualista o la exaltación del yo, por encima de todo. En este caso, se consideraba al sujeto como un ser único, con sus propios pensamientos, ideas y formas de ver el mundo. Amantes de la naturaleza, y más concretamente en el paisaje, a partir de su exaltación. Es otro de los rasgos del movimiento romántico. Los autores románticos fueron de los primeros en hacer hincapié en la naturaleza y no pasarlo por alto. Y pensamiento idealista. Por último, una de las características que mejor reflejan el movimiento del romanticismo, no solo a nivel cultural, sino que también en el ámbito político y social, se nos presenta un nuevo mundo repleto de fantasía y elementos sobrenaturales. Entre los temas más frecuentes se encuentran el amor, la pasión y la emoción, la nación, la historia y el pueblo, la religión, las mitologías nórdicas y la espiritualidad, el imaginario fantástico medieval, el orientalismo y el mundo aborigen, la muerte con énfasis en el suicidio y el paisaje como metáfora del mundo interior del sujeto. Asimismo, entre los autores más destacados de la literatura del romanticismo en Europa, se pueden mencionar los siguientes alemanes: Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, los hermanos Grimm. Autores ingleses tenemos a Lord Byron, Mary Shelley, Walter Scott, Percy Bysshe Shelley, John Keats, William Blake, Jane Austen. Y de autores franceses tenemos a Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Gustave Flaubert, Alexandre Dumas, y autores rusos como Fyodor Mihaly Dostoyevsky y León Tolstoy. Hablar del género de novela romántica es indicar que corresponde a un subgénero de la narrativa, considerado un relato extenso y detallado de lo que sucede a ciertos personajes en algunos lugares, tiempo y circunstancias. Los tres elementos constituyentes de una novela, según su estructura, son acción, lo que sucede, caracteres, las personas, y ambiente, el escenario, la época, la atmósfera. En este sentido, la novela romántica se podría definir como una historia extensa con final trágico, en la mayoría de sus casos, y a veces finales felices, aunque, por ser propio del movimiento romántico literario, los hechos siempre serán trágicos.
cuyas características literarias predominantes fueron el subjetivismo, la idealización de la belleza y una nueva sensibilidad. La novela desarrollada durante este movimiento rinde culto a la irracionalidad, el sentimiento por encima de la razón. Se enfatiza con los sentimientos de melancolía y soledad, es decir, mantiene una actitud de escape a la realidad del autor frente al tiempo, remontándose hacia épocas históricas que desean por sus ideales subjetivistas. Ahora definimos a continuación las características clave en el género novela en el romanticismo. La exaltación del yo, el individualismo y el subjetivismo en el arte. El hombre se interesa por su interior, se comienza a tomar el gusto individual y no a la belleza universal. El héroe rebelde, idealista, inconformista y soñador. El autor es un creador. La melancolía como reflejo de un quiebre interior. El desengaño, los románticos rechazan su tiempo y sienten que la vida es injusta y fugaz. La evasión como medio de escape de esa vida de desencanto. Por eso gustan de lo gótico, lo exótico y de las ruinas medievales. La naturaleza silvestre y hostil no se escribe sobre la naturaleza domada del neoclasicismo, sino sobre bosques y paisajes y montañas embravecidos. Para el hombre romántico la naturaleza es un todo, orgánico y vivo. La libertad, en especial en las formas poéticas. El poeta ya no se ata a las rigurosas leyes de la métrica clásica. La originalidad es fundamental, así como la creatividad, frente a la literatura de limitación y estática del neoclasicismo. El amor y la muerte. El romántico aprecia el amor por el amor mismo, pero también le recuerda la finitud de la vida y la proximidad de la muerte. La obra es inacabada e imperfecta. Para finalizar, concluimos que el romanticismo literario fue la vertiente literaria que se desarrolló durante el romanticismo a partir del siglo XVIII. Nació en Alemania y luego se expandió por el resto de Europa y América. Las obras producidas durante este periodo se caracterizan por ser un canal para transmitir emociones, en el que se deja de lado la razón para privilegiar la imaginación. La literatura de esta época rompe con las estructuras clásicas y academicistas, desarrolla nuevos formatos y géneros, como la novela gótica o la novela histórica. Además, rescata la identidad nacional y las herencias culturales del pasado. Los artistas del romanticismo se caracterizan por buscar la creatividad y resaltar su individualidad y subjetividad al utilizar la escritura para transmitir sus emociones y sensibilidad. Hasta pronto. Esta presentación está enmarcada bajo la coordinación de la doctora María Lía Rodríguez, responsable del subproyecto Literatura Universal, quien les habla, su servidor, Sebastián Laya.